Bueno, pues si les parece, son las 12:05, damos comienzo al evento. Lo primero, darles la bienvenida al evento, es el primero que celebramos después de las vacaciones, del parón de vacaciones. Agradecerles a todos la presencia, especialmente a los ponentes que han aceptado nuestra invitación, que nunca es fácil, tenemos todas unas agendas complicadas, y pedirles esto sé que es un sacrificio normalmente, que sacarlos de la realidad a todos, ¿no? También darle las gracias a Javier Méndez, que es el secretario nacional del instituto, que nos acompaña siempre tiene alguna disposición de estar ahí para nosotros cuando se lo pedimos. Y antes hemos estado hablando del tema, antes de empezar el evento, y no podemos empezar esto sin mandarles un fuerte abrazo a nuestros hermanos los palmeros, que están pasando la situación que están pasando, y que bueno, que esperamos que termine lo antes posible y con el menor impacto para todos a nivel personal, sentimental, económico, que pueda ser, ¿no? ¿Cómo surge esta sesión? Esta sesión surge pues porque en un momento determinado coincidió con Vicente, me cuenta en qué consiste esto de las emisiones de CO2. Me parece un tema muy interesante, sobre todo por el efecto que puede tener sobre las empresas, las inversiones que hay que hacer y realmente el efecto que tiene sobre la economía, ¿no? Lo junté en sesiones anteriores les expliqué que hicimos una encuesta para ver qué temas nos interesaba como miembros del instituto, y uno de ellos era la economía y las finanzas sostenibles, y hemos enmarcado esto dentro de finanzas sostenibles, ¿no? Vamos a dividir la sesión en tres partes, como han podido ver en el programa que hemos enviado. En una primera estará Vicente Díaz, que nos hará un acercamiento a la normativa. Luego tenemos a Inés Bargueño, que nos va a contar la parte de subvenciones a las que nos podemos acoger relacionadas con el tema de sostenibilidad. Y luego tenemos a Eduardo Ripollés, que nos va a hablar de inversiones sostenibles, ¿no? En qué podemos invertir que esté dentro de este paraguas de la sostenibilidad. Como solemos hacer siempre, el evento dura 1 hora. Esta vez tenemos que alargarlo porque son 3 ponentes y va a durar un poquito más, pero vamos a intentar cumplir el horario. Para poder cumplir el horario, pues vamos a empezar, ¿no? Empezamos con don Vicente Díaz. Les cuento un poquito quién es. Él ha sido durante 22 años, director de empresas industriales del sector de la agricultura, la masa precocida y de las harinas y cereales. Desde hace 8 años realiza labores de desarrollo e implantación de proyectos de energía y sostenibilidad en Canarias y fuera de ella, con clientes públicos y privados. Hace labores de consultoría en sostenibilidad y energías renovables y residuos, formación en asesoramiento de la calidad y de los procesos, formación complementaria en materia de sostenibilidad. Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de La Laguna y ha hecho un programa de alta dirección de empresas del Instituto de San Telmo. Una cosita antes de dar paso a Vicente. Como se van a alargar bastante, como son densas las presentaciones, preferimos que las preguntas las dejemos para el final. Tenemos un cuarto de hora para transmitirles las preguntas, que podremos hacer con el formato que tenemos, bien por vía chat o bien pues, de manera directa, que se las puedan hacer ustedes mismos. Y bueno, pues bienvenidos y vamos a disfrutar del evento. Vicente, todo tuyo. Bueno, muy amable, gracias. Bueno, antes que nada agradecer la amabilidad del Instituto Español de Analistas Financieros por la invitación, en especial a Esther. Saludar también a mis otros compañeros del día de hoy, de las ponencias, y luego agradecer el interés mostrado pues, por el resto de los asistentes. Yo voy a tratar de ceñirme al contenido de los slides que vamos a pasar a continuación, para intentar hacerlo en torno a los 20 minutos, de manera que iré comentando los slides que van apareciendo para no perderme y poder seguir el hilo, y luego disculpen el tedio de hacerlo así. Bueno, el enfoque que le voy a dar no es tanto acerca de las decisiones en inversión sostenible, sino más bien ofrecer una información de contexto y ver cómo pueden influir y guiar nuestras actuaciones como profesionales en nuestras respectivas actividades. Quizás hay una parte de los créditos de carbono que puedan servir de inspiración para desarrollar próximos proyectos y que consideren incluir en su plan de negocio los créditos de carbono. Bueno, voy a pasar a compartir pantalla. Bueno, las emisiones de CO2, emisiones de carbono. El CO2, la nueva divisa del siglo XXI.
Bueno, la charla, la ponencia, se va a estructurar de la siguiente manera. Primero vamos a hablar de unos antecedentes. Permítanme. De unos antecedentes. A continuación vamos a pasar a la situación actual de la normativa, o situación de la normativa actual. A continuación, obligaciones presentes de las empresas. Y luego, por último, hacia dónde se dirigen los cambios normativos. De los compromisos a las normas. El inicio de las acciones globales coordinadas en la lucha contra el cambio climático podemos situarla tras la celebración de la Convención Marco de las Naciones Unidas, que se celebró entre los años 92 y 94 en Nueva York. Como todos sabemos, la conferencia de las partes, la llamada COP, es el máximo órgano para esta materia de la Conferencia Marco de las Naciones Unidas. Actualmente hay 197 países adheridos y se reúne con periodicidad anual. Próximamente, la siguiente, la COP que toca ahora, que es la COP 26, se celebrará en Reino Unido en el mes de noviembre. Bueno, en la misma se fijan unos objetivos individuales y jurídicamente vinculantes para limitar y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en los países en vía de desarrollo, y también para fijar unos mecanismos de colaboración con con los países industrializados, y fijar unos mecanismos de colaboración con los países en desarrollo. Los hitos que yo destacaría más importantes son el protocolo de Kioto, que se firmó en el año 97, el cual adopta un compromiso de reducir las emisiones de CO2 en un 5%, era un primer paso, respecto a lo que se considera o que se toma como año base, que es el año 1990. A continuación, si bien han habido antes, digamos con anterioridad, y por medio, pues evidentemente han habido más conferencias, digamos que esos son los que considero que son más notables y los que de alguna manera explican pues, la situación actual. Los acuerdos de París, también muy bien conocida como COP21, en la cual se adoptaron los siguientes acuerdos. Mantener un esfuerzo global para tratar de frenar el calentamiento global del planeta, del cual se responsabiliza del cambio climático, que está derivado de un aumento de temperatura de un aumento de la temperatura media de la Tierra, y el objetivo es mantenerla por debajo de 2 grados centígrados, y fijar como objetivo, al menos, digamos, con unas acciones posteriores reforzadas, que no superase 1,5 grados centígrados respecto al periodo preindustrial. El segundo, digamos, punto en esa declaración es aumentar la capacidad de las personas y el resto de seres vivos para adaptarse a los efectos negativos del cambio climático, lo que se conoce como resiliencia. Está mal escrito ahí. Promoviendo un desarrollo basado en unas bajas emisiones de gases de efecto invernadero. Bien, aquí tiene un trasfondo de la irreversibilidad. Si ya lo que estamos hablando es de promover los cambios necesarios para adaptarse a unos efectos negativos, pues bueno, existen varios escenarios con unos ciertos grados de certidumbre, y ya científicamente la opinión más formada es que los cambios los cambios en la dinámica atmosférica y climática pues son ya irreversibles. Luego, el tercer punto, no menos importante, es orientar los esfuerzos y los flujos financieros a través de incentivos, de políticas e instrumentos normativos hacia un desarrollo económico y social basado en una economía basada en el uso de energías con bajas emisiones contaminantes. Bien, ahí tenemos toda una declaración no de intenciones, sino de objetivos. Orientar los esfuerzos y los flujos financieros implementados a través de incentivos, de políticas y de instrumentos para que haya un cambio, digamos, se
puede decir, de paradigma, un cambio de modelo económico y de desarrollo social, y que esté basado en el uso de energía con bajas emisiones contaminantes. Luego, un poco más adelante, vemos cómo se van concretando, digamos, en objetivos cuantitativos. Con anterioridad a la firma, a la adhesión del protocolo de Kioto, la Unión Europea ya había identificado y había hecho, digamos, manifestaciones al respecto, como principal causante del calentamiento global las emisiones de gases de efecto invernadero. Bien, digamos, de hecho, la lucha contra el cambio climático, que así literalmente lo expresa la Comisión, y la introducción de criterios medioambientales en las diferentes políticas sectoriales, ya constituye un objetivo a sí mismo en la Unión Europea y actualmente ha sido incluido en el artículo 191.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Digamos que ha calado en la razón de ser. Bien, simplemente como dato, el Acuerdo de París fue ratificado por la Unión Europea en octubre del 16 y por el Estado español en enero del 17. Bueno, situación de la normativa actual o situación actual de la normativa. Necesidad, yo lo llamo necesidad. El marcador que se ha considerado crítico en la lucha contra el cambio climático es la concentración atmosférica de CO2. Este valor en los últimos años ha sido recientemente superado, obteniéndose muy frecuentemente mediciones por encima de 400 ppm, 400 partes por millón. Mientras que diferentes, bueno, o los comités científicos, el panel intergubernamental del cambio climático en particular, atribuye como un valor seguro para el clima 350 ppm. Muy recientemente, en los meses de abril y mayo, en el observatorio de Izaña, ha contabilizado casi 420 ppm y también casi en el mismo intervalo de tiempo, en un observatorio en la isla de Hawái, pues también se ha llegado a medir, démonos cuenta también, si conocemos Tenerife, conocemos Izaña, la altura a la que se encuentra, pues valores de cerca o prácticamente 420 ppm, con lo cual estamos por encima digamos, del valor seguro. Como dato, la concentración de CO2 en la época preindustrial se situaba en torno a 280 ppm. Bien. Vamos a pasar un poco a políticas macro, digamos el MITECO, Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que es su propia definición, una declaración de intenciones, ha desarrollado el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, en este caso es plurianual, 2021-2030, y establece para España los siguientes objetivos, como son un 23% de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero sobre el año base que se ha considerado como consenso, que es el año 1990. Un 42% de penetración de las energías renovables sobre el consumo energético final. Un 39,5% de mejora en la eficiencia energética global. Ahí debo decir que, digamos que una de las patas para lograr la descarbonización y para lograr el objetivo de neutralidad de carbono en el año 2050, pues una de ellas es reducir el consumo global de energía, hacer lo mismo con menos energía, utilizando tecnologías y energías más eficientes. Y otra de las, digamos, de las premisas es lograr la eficiencia, lograr una mayor eficiencia energética de la energía necesaria para realizar tareas. Esto pues lleva pues, acompañado, pues, por ejemplo, en el caso de la eficiencia energética, lleva aparejado pues, unas políticas de digitalización, entendiendo que la digitalización puede contribuir a emplear menos energía, que sea, por ejemplo, pues, desplazamientos,
o simplemente en la manera de trabajar, de funcionar, puede conseguir mediante una digitalización pues, un menor uso y una mejor eficiencia energética. Bien, existe también otro de las, digamos, de las premisas, que es la electrificación de la economía. Bueno, pues el objetivo para en el periodo 2021-2030 es obtener el 74% de la energía eléctrica procedente de fuentes renovables. Y luego, no por menos importante, y seguramente es el que más nos aplique a todos nosotros, es lograr una reducción del 39% de las emisiones de gases de efecto invernadero en los llamados o conocidos como sectores difusos, que son movilidad, entendiendo por movilidad en sentido amplio transporte, usos térmicos en edificios, aplica pues, a arquitectura, eficiencia energética de edificaciones, en el uso de materiales, en residuos y en agricultura. Hay que decir que digamos, estos objetivos van acompañados, pues, en el caso del plan de energía y clima, pues incide en la energía. Pero, por ejemplo, si nos vamos a otros sectores, como puede ser la agricultura, existen otra serie de normas concordantes donde, pues, por ejemplo, el efecto de las emisiones indirectas de gases de efecto invernadero que tiene la agricultura, pues actúa sectorialmente, específicamente, pues ¿cómo? Promoviendo el uso, incluso limitando el uso de fertilizantes de síntesis y sustituyéndolo por fertilizantes orgánicos, digamos, un origen más biológico, más natural. Seguramente en estos días han escuchado, o en el día de ayer, en La Palma, cuando ha llegado la lava a determinadas fincas de explotaciones agrícolas, uno de los temores era pues, la quema de los plásticos de los invernaderos, y la otra era las emisiones de gases químicos contaminantes de los propios fertilizantes. Bien, lo que quiero decir es que cada una, digamos, de estas grandes políticas sectoriales van acompañadas de otras más específicas y además tienen, pues, por ejemplo, en el sector de los residuos, ya hemos pasado el dato, pero vamos, en el 31 de diciembre de 2020 había que obtener un 50% de valorización efectiva de los residuos, porque tal y como gestionamos los residuos, se producen en los vertederos unas emisiones fugitivas, emisiones difusas. Bien. Vamos a hablar del mercado de emisiones de CO2. Digamos que hay dos grandes grupos. Vamos a hablar de Europa, en primer lugar porque es el mercado regulado mayor del mundo, y en segundo lugar porque es nuestro marco de aplicación más próximo. Tenemos el régimen europeo de comercio de emisiones, que se aplica al sector regulado, y también es conocido como los ETS europeos. Y por otro lado tenemos el mercado voluntario de emisiones de CO2. Bien. El régimen europeo de comercio de emisiones, como le digo, es el European Trading System, es obligatorio, es decir, aquellas actividades empresariales que estén clasificadas ya están, y además desde hace varios años, porque el ETS lleva funcionando, creo que alrededor de 16, estamos en la fase 4, lleva funcionando alrededor de 16 años, ya están, digamos, operando de esta manera. El sistema está diseñado, aunque pueda parecer un contrasentido, puede parecer una paradoja, el hecho de que exista un mercado de emisiones, exista un derecho a contaminar, un derecho a emitir, puede parecer una paradoja, pero el sistema está diseñado para medir, para limitar y para reducir de manera eficiente las emisiones de gases de efecto invernadero y cumplir los propósitos. De hecho, como les digo, el sistema ha atravesado 4 fases diferentes, y en las cuales se han cambiado no solo los mecanismos de intervención, los mecanismos de actuación,
sino incluso la asignación gratuita, gratuita. La asignación a priori de derechos a emitir ha ido reduciéndose a lo largo del tiempo, y de hecho el cuidador del mercado interviene, quizás estos últimos meses, quizás, o semanas largas, hemos visto cómo los precios finales de la electricidad han ido creciendo, en gran parte por el precio de mercado que están obteniendo los derechos de emisión, seguramente porque por aquello de la oferta y la demanda, al haber, por un lado, restringido la oferta, y por otro lado, por la penalización que tiene el uso de energías fósiles, pues hace que se encarezcan. Y créanme que la Unión Europea trata de evitar los windfall profits, y es uno de sus objetivos que que el mecanismo funcione como un instrumento de mercado para premiar a quien se debe, o para dar un incentivo, una señal de mercado, y no para tener beneficios extraordinarios. Bueno, los derechos de emisión intercambiados, los que están en el pool diariamente o en cómputo anual, provienen de un sistema de asignación llamado Cap and Trade. Se considera un instrumento de mercado válido para el cumplimiento obligatorio, que se llama los compliance market, frente a los mercados voluntarios. Por el cual cada participante debe detentar, debe acreditar tantos derechos de emisión como las emisiones que le son atribuibles en el ejercicio de su actividad. ¿A quién aplica? Pues aplica a las centrales térmicas, las de cogeneración, otras instalaciones de combustión con una potencia térmica superior a 20 megavatios, como pueden ser determinadas calderas, motores, compresores y demás, refinerías, coquerías, siderurgia, el sector de empresas del cemento, cerámica, vidrio y papeleras. Ahí podemos ver que hay muchas que son electrointensivas, y podemos ver otras que son, o hasta ahora han sido intensivas en el uso de energía térmica procedente de energía fósil. Al respecto, está la preocupación que tiene la Unión Europea al respecto de hacer una transición justa, que se está planteando, pues por un lado, pues siempre ha estado encima de la mesa, sobre todo cuando ya se empezó a recrudecer un poco más los ETS, un concepto que se llama la fuga de carbono, evitar una deslocalización de empresas, de manera que se pudieran ir a otros lugares donde la fiscalidad ambiental o los condicionantes ambientales fueran más favorables, y luego exportar los productos a la Unión Europea. Bien, pues ahora mismo, muy recientemente, en este verano, se están realizando estudios para poner lo llamado un ajuste en frontera, una tasa al carbono, de manera que aquellos productos industriales que hayan sido elaborados fuera de la Unión Europea, calcularles su huella de carbono para, penalizarlos, y que tengan un valor de intercambio, un valor de mercado en paridad a los que se producen en la Unión Europea, con unas restricciones ambientales más severas. Bueno, por último, explicar, para ver un poco en conjunto, que las emisiones del sector regulado en el conjunto de los 27 países de la Unión suponen alrededor del 40-45%. Entonces, en el otro lado, para llegar a completar el 100%, están las llamadas emisiones difusas o emisiones de particulares, que luego vamos a ver. Bien, mercado voluntario, generación de créditos de carbono y compensación de emisiones. Esos son dos conceptos que me gustaría, el que no esté familiarizado con ellos, que los retuviese. Bien. Aquí una definición, o intento hacer una definición, cuál es o cómo se obtienen créditos de CO2. Estamos hablando de mercado voluntario. Bueno, los créditos de CO2 hay quien los ha llamado como lograr expresar en la forma activa unos derechos latentes obtenidos
por la contribución medioambiental de un proyecto. En definitiva, es monetarizar un derecho, un intangible, monetarizarlo y poderlo poner en el mercado y evidentemente obtener una contraprestación. ¿Cómo se generan los créditos de carbono? Los créditos de carbono precisan, por un lado, de un proyecto, de un buen proyecto, un muy buen proyecto, diría yo, la selección de un esquema de certificación, principalmente, aunque aquí puede haber un esquema de certificación, o pueden haber, como puede ser el Plan Clima Nacional, puede ser un esquema de certificación público, pero la gran mayoría, la inmensa mayoría del mercado voluntario son a través de esquemas de certificación privado. Hace falta también una tercera parte, que es el organismo de certificación, que es quien valida, quien da fe de que está en conformidad con las normas y los principios. También hace falta, evidentemente, un cálculo de los créditos de CO2 atribuibles o imputables al proyecto, siempre respecto a una línea de base. Y luego, por último, hace falta un mercado de intercambio, donde evidentemente tiene que haber un oferente y tiene que haber al otro lado alguien que esté dispuesto a comprar. ¿Por qué alguien estaría dispuesto a comprar? Bueno, pues el comprador de estos créditos de CO2 pues puede tener como objetivo compensar lo que se llama en la literatura un offset, que puede tener como objetivo compensar sus propias emisiones de CO2 por obligación. Más tarde vamos a ver cuándo podemos estar obligados, o simplemente pues, por criterios voluntarios, por una cuestión de, en fin, de pensamiento corporativo, simplemente por convencimiento, lo que fuera. Y en este caso se acercan al compensar nuestras emisiones propias con los créditos de un tercero, pues nos acercamos hacia unas emisiones climáticamente neutrales. No son cero, el concepto correcto es llamarlas neutrales, no cero. Bien, de manera que o que se pueda abatir nuestra propia huella de carbono como un complemento a nuestras propias acciones de reducción de huella de carbono. En definitiva, adquirir créditos de carbono supone pagarle a un tercero por su propio proyecto, de manera que contribuyamos a que éste reduzca sus emisiones de gases de efecto invernadero en otro lugar del mundo. Hasta ahora, por aquello de que una tonelada equivalente de CO2 emitida a la atmósfera, al final el efecto global da lo mismo si se realiza la emisión en Burgos, o sea, se realiza en Gambia. Al final esas emisiones de gases de efecto invernadero van a ir a la atmósfera global, con lo cual hasta ahora, digamos, la lógica era adquirir créditos de carbono generados en un proyecto en cualquier lugar del mundo, pero en los últimos tiempos, y seguramente habrá algún desarrollo normativo al respecto, es que sea, digamos, del lugar más próximo, digamos, de un entorno más próximo donde nosotros vamos a adquirirlo para abatir nuestra huella, porque como vamos a ver más adelante, los proyectos que obtienen créditos de carbono no solamente tienen una valoración desde el punto de vista de la bondad medioambiental, sino también el efecto que tiene, o los cobeneficios que tiene sociales y económicos sobre las comunidades locales. Con lo cual, en nuestro ámbito, entiendo yo, y me estoy aventurando mucho, que lo más probable es que los que tengan más valor, o el único valor, sean los generados en las Islas Canarias. Bien, ejemplos de esquemas que emiten o que conceden créditos de CO2 son los proyectos clima nacionales, que son públicos, y luego algunos internacionales de mucho prestigio, como es Gold Standard o Verified Carbon Standard, por mencionar algunos de los más notables y de los que tienen mayor prestigio, y, por qué no decirlo, mayor valor de intercambio, porque no todas las toneladas equivalentes de CO2
que podemos poseer se intercambian al mismo precio. Demos cuenta de que hay acciones, hay proyectos que son muy sencillos y otros que requieren pues, tecnología o requieren también innovación o requieren unas inversiones muy altas. Entonces, tanto el comprador en particular como, digamos, el corporativo es consciente de ello y otorga un mayor valor a aquellos proyectos que realmente lo merezcan, no solamente paridad de precios o paridad de precio a las mismas, por una tonelada de CO2. Bien, por último ya es imprescindible la existencia de un registro en donde se asienten las transacciones, o sea, no solamente la generación del crédito, del derecho, sino digamos, el traspaso, para evitar una doble contabilidad y sobre todo para otorgar transparencia en las transacciones. Bueno, obligaciones presentes de las empresas. Aquí, como les contaba antes, aquí existe una transversalidad de las normas. Voy a nombrar simplemente las que más, de una manera global, más nos aplican, como son todas las derivadas del European Green Deal. Hago mención al Fit for 55, luego comentamos. Luego, la Ley Nacional de Cambio Climático y Transición Energética, que entró en vigor el 21 de mayo de 2021, ha entrado en vigor ya el 21 de mayo de 2021. La fecha es muy fácil de recordar por mí porque es mi cumpleaños, no por otra cosa. Luego, el anteproyecto de ley de cambio climático y transición energética de Canarias, ahora mismo está, como les digo, en fase de anteproyecto, ha pasado, en fin, creo que incluso ha sido aprobado ya en el Parlamento, ahora mismo está en manos del Consejo Consultivo, y si bien el borrador, o el anteproyecto, mejor dicho, el borrador o anteproyecto, ya es público, falta, evidentemente, la aprobación para su entrada en vigor, pero los que hemos analizado el contenido, ya podemos un poco tener una idea de por dónde van a ir las cosas, que por otro lado, sí les debo decir que no difiere en demasiado, o no difiere en grandes términos de la nacional, y que a su vez está o proviene de transposiciones de normativas europeas. Si bien en el proceso de participación ciudadana, como cumplimiento de la gobernanza, se optaron por varias alternativas y finalmente se optó por, digamos, por pisar un poco más el acelerador que la normativa nacional e incluso autoimponernos unos objetivos, unos valores, unos ratios superiores a los que marca la media nacional. Y en fin, ahora vamos a verlos, con lo cual realmente estamos hablando de un cambio de modelo, y así lo dice en los preámbulos la propia ley. Lo que promueve es un cambio de modelo económico y social, por el cual establece unas obligaciones no solamente para el ámbito público, en el cual se fijan unos objetivos para las administraciones y unas pautas muy concretas, sino también para el ámbito privado. Además, desarrolla uno por uno los diferentes sectores económicos de Canarias. Y también señalar en sintonía con la normativa europea de acción climática. Por ejemplo, dentro de de cómo puede afectarnos no, o impactarnos, o simplemente las obligaciones públicas, pues se toman medidas como que, por ejemplo, a día de hoy la administración no puede adquirir ningún vehículo que no sea climáticamente neutro, es decir, neutro en emisiones. No puede adquirir ni alquilar. Luego también introduce como, en el ámbito, haciendo uso del ámbito de su competencia, introduce como un criterio objetivo para la licitación, para las adjudicaciones, el cálculo de la huella de carbono del bien o del servicio. También pone como criterio también objetivo para para las licitaciones y las adjudicaciones
unos requisitos previos como pueden ser pues, eficiencia energética en edificios, no empleo de combustibles fósiles, en procesos térmicos y demás. Bien. Esta futura ley, que ya les digo es inmediata, no tengo la bola mágica, pero no creo que pase de final de año, o no debería pasar de final de año. Esta futura ley, a su vez, será desarrollada y ampliada junto con una estrategia de cambio climático, un plan de transición energética de Canarias y un plan de acción de cambio climático. Ya hay muchísimas acciones sin estar en vigor la ley, donde, por ejemplo, las administraciones públicas están realizando unos planes de transición energética a nivel municipales y otras muchas acciones. Bien. ¿Cuál es la finalidad última? La finalidad última es garantizar un balance neutro de emisiones de gases de efecto invernadero en las islas y la reducción de combustibles fósiles y la promoción de la energía renovable. Esto lo está expresado en el propio cuerpo de la ley. Hay unas medidas auxiliares, o bueno, no auxiliares, digamos, coadyuvantes, como puede ser la creación del registro canario de huella de carbono, que más adelante vamos a hablar. Bien. Como les digo, retomando el concepto de la irreversibilidad, está la propia ley, lo que busca es la mitigación y la adaptación de las personas y de los seres vivos y de los ecosistemas de las consecuencias del cambio climático. Luego también otro de los objetivos que busca es la resiliencia de todos los sectores económicos y sociales frente al cambio climático. Recordemos que la resiliencia es la capacidad que tiene una sociedad de mantener ciertas estructuras y ciertas, digamos, administraciones o funcionamiento de las administraciones pese a las adversidades. Y esto conlleva dimensionamiento de infraestructura, elaboración, que ya se está haciendo, de planes de contingencia, por los cuales pues, las distintas administraciones, en el ámbito de sus competencias, deben prever qué pasaría si. Ya por último, y dentro de del conjunto de normas y de medidas y de políticas que engloba el European Green Deal, que es muy reciente además, es de antes de verano, está la llamada el Fit for 55. El 55 es no es sino el ratio de reducción de emisiones que se quiere lograr de aquí al año 2030. Una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de aquí al año 2030. Y para ello lleva acompañado por una serie de paquetes de medidas y de políticas en el uso de la energía, en el uso de la tierra como sumidero vegetal de carbono, como sumidero natural, tiene un papel importantísimo, también con los llamados cambios de usos indirectos de la tierra. Y luego también en los transportes también, bueno, ya hace ya mucho tiempo que hemos visto porque las gasolinas incorporan la E10, E5, incorporan un 10% de biocombustible junto con el destilado de petróleo. Y luego también impuestos. Vicente, ¿puedes ir un poquito más deprisa porque se nos está acabando el tiempo, te estás comiendo el tiempo me quedan de las otras presentaciones? Ya acelero, usted, discúlpenme todo. A ver, podemos acelerar bastante porque es que estamos ya en el tiempo del último. Sí. Gracias. Perdón, voy muy rápido. De todos modos, ahí queda. Bueno, créditos de carbono como instrumento de mercado. Un crédito de carbono supone la evitación de la emisión de una tonelada de CO2 equivalente de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Un crédito de carbono en cierta medida es un bono soberano, y aquí tomo una definición de José Luis Blasco en su documento Precursores de las Finanzas Sostenibles. ¿Por qué? Porque conlleva un cierto riesgo reputacional adquirirlo, y no solamente integra una temática verde, sino que conlleva una valoración conjunta de toda la actividad, considerando no solamente la capacidad o el potencial
de un proyecto de reducir emisiones alineado con criterios y objetivos gubernamentales, mandatorios, obligatorios, sino también con criterios de sostenibilidad, medio ambiente y gobernanza. Y también incorpora otros criterios de solvencia económica, con lo cual podemos decir que los créditos de CO2 incorporan criterios reforzados para su elección. Uno de los criterios para obtener un crédito de CO2 es un criterio llamado adicionalidad, que en otro momento si quieren les cuento. Bueno, las emisiones, los créditos de CO2 se generan en el sector difuso y se trata de instrumentos individuales de reducción. Pero bueno, en definitiva, digamos que esto es importante para ponerlo de manifiesto, para entender cuál es la lógica del carbono. Bien, por último ya, cambios esperables, cambios normativos. Integración de las... significa o va a significar o está significando una integración de las consideraciones ambientales en el funcionamiento de la sociedad. En la planificación de la administración autonómica, en la integración con las propias políticas territoriales y de los propios sectores de actividad. Como les decía antes, la contratación pública incorpora criterios como criterios de valoración objetiva, la huella de carbono de la prestación del servicio, la inscripción en el registro canario de huella de carbono. Actualmente será obligatorio para determinadas actividades y para otras lo será, pero un poco más tarde. La Ley Canaria de Transición Energética desarrolla o dedica, digamos, varios apartados para cada una de las siguientes actividades: turismo, agricultura, ganadería, pesca, acuicultura, industria y comercio, urbanismo, en fin, gestión de residuos, a los cuales les pondrá la obligación de elaborar unos planes de mejora, como pueden ser en cuanto a los residuos, a los materiales empleados, en el proceso de construcción de un edificio público, en fin, eficiencia de los procesos y demás. Y luego lleva acompañado también de otras medidas complementarias, como es la inscripción en el registro canario de huella de carbono, las medidas también que son necesarias, obligatorias, de reducción y de mitigación, la obligación de la elaboración de un plan de transición energética y la obligación o recomendación de compensar nuestras emisiones que se inscribirían en el propio registro canario de huella de carbono. Bueno, un poquito más adelante hay una definición teórica de qué es el cálculo de huella de carbono de una organización, y básicamente supone la medición de la cantidad de gases de efecto invernadero que directa o indirectamente emite una organización de la cual ella es responsable en el desarrollo de su actividad. Y para ello se emplean unas reglas de cálculo de huella de carbono de organización en conformidad con lo previsto con este Real Decreto y básicamente con una norma ISO, la 1464, y con el GHG Protocol. Bueno, muchas gracias por su atención y discúlpenme por haberme extendido más de lo que he dicho. Muchas gracias, Vicente. A mí lo que me ha quedado claro de esto es que tenemos mucho trabajo por delante, pero muchas cosas que hacer a nivel normativo y sobre todo a nivel de adaptarnos a esa normativa que se está poniendo en marcha. Y bueno, los objetivos de París, ojalá los consigamos cuanto antes, porque da un poquito de miedo ver determinadas cosas que estás comentando del tema de pues, las emisiones de CO2 y los niveles que se están recogiendo, ¿no? Entonces, bueno, tenemos mucho por hacer. A ver si con la ayuda de Inés descubrimos qué podemos hacer. Les voy a presentar a doña Inés Bargueño Sánchez, es líder de sostenibilidad en EY, responsable del equipo de energía global de Apple, fue en su momento, CEO y directora general de Renovis, desarrollo de negocio internacional en Gamesa, cuenta con más de 17 años de experiencia profesional, es máster en Ingeniería Eléctrica por la Universidad de Bruselas y licenciada en Ingeniería Industrial por Madrid. Aparte tiene un GMP en el IES, un gran currículum, ¿no, Inés? Bueno, te dejo para que nos cuentes qué podemos hacer en este momento tan interesante respecto a las subvenciones, ¿no? Eso es. Yo voy a intentar ajustarme a los 10 minutos, me pongo el timer para no colarme nada, y incluso si lo hago en 8, no voy a presentar slides. Si queréis abrir los ojos y poneros la cámara, pues
así no nos aburrimos tanto. Entonces, nos acaba de dar Vicente todo el marco jurídico, entonces, ¿y esto por qué lo hacemos? ¿Porque nos obligan o por qué no? Entonces, a mí me gusta hablar siempre de que hay 3 grandes bloques que nos presionan, ¿no? Uno es la regulación, que está claro, ¿no? Es cierto que se ve en el horizonte, o sea, hay muchos de los cambios que no son para allá. El otro punto, y quizá el más importante, son los dueños del dinero. Es decir, los dueños del dinero nos están diciendo que cambiemos. Y cuando hablo de los dueños del dinero, hablo de los fondos y de los bancos. Y los 2 grandes cambios que se produjeron fueron con BlackRock hace 1 año y medio, que lanza una carta a su presidente a todas las participadas diciéndoles, oye, hacéis muy buen vuestro trabajo, pero incluís la sostenibilidad en el día a día del P&L o me voy fuera de la inversión de vuestro proyecto, ¿vale? Y la otra gran, si queréis, tormenta dentro del sector financiero fue el State Street. Este es un banco americano, uno de los más antiguos, y su consejo de administración está lleno de grandes directivos americanos. Entonces, el fin de cualquier directivo americano es formar parte del consejo de administración de State Street. Y hace 1 año y medio mandó a la calle a más de 8 del miembro del consejo, ¿vale? Porque dirigían empresas que iban contra la sostenibilidad. Os podéis imaginar algunos tejanos de grandes empresas de oil and gas, ¿no? Lo que sintieron en ese momento. Entonces, estos que son los que manejan el dinero nos están diciendo que hay que cambiarlo, ¿vale? Que ya no vale invertir en temas que tengan impacto negativo. Entonces, nosotros que estamos en el lado de las empresas, dices, bueno, hay que cambiarlo, pero ¿cómo lo cambio, no? ¿Qué es lo que hago yo, no? Yo a esto de la consultoría llevo dedicándome solo 2 años, pero he estado toda mi vida en la situación en la que estáis vosotros. Entonces, ¿qué es lo que hago? Oye, pues el momentum en Europa es el perfecto. Aparte de todas estas crisis extrañas que vemos del COVID y volcanes y demás en erupción, el elemento positivo es que tras el COVID, Europa, la Comisión se da cuenta de que los cambios que se están produciendo, la profundidad de la crisis va a ser realmente diferencial. Entonces, la única forma que ve es inyectando dinero, pero inyectando dinero con 2 cosas que se diferencian respecto a lo que ha hecho anteriormente, ¿vale? Uno, que la dimensión económica va a ser mucho más grande. En el caso de España fueron 140.000 millones, sobre el segundo Estado miembro que más dinero vamos a recibir. Y hemos conseguido, hemos solicitado solo 70.000 millones que tenemos que ejecutar el 70% en los próximos 3 años. Y el segundo punto, que quizás es el de más calado, es que las inversiones tienen que tener impactos. Impactos que se estructuran en torno a unos ejes, ¿vale? Los 4 ejes son igualdad de género, el tema territorial, la digitalización y el cuarto es el tema de sostenibilidad, impacto en clima. El 37% de todo este dinero que va a recibir en España tiene que tener impacto en clima. ¿Esto qué quiere decir? Que si España no se gasta al menos el 37% en proyectos que supongan impacto en clima, no va a recibir el dinero, ¿vale? Esto es una bolsa de dinero que viene condicionada a que se produzcan estas inversiones. Entonces, ¿qué es lo que hace el Estado español? Redactar un plan en el que se identifican las áreas a través de las cuales las industrias pueden recibir dinero para hacer esta transformación. Porque estas ayudas que vienen de Europa fundamentalmente vienen a transformar los sectores para que el dinero vuelva a fluir. Estos que os decían que son los dueños del dinero, que son los bancos y los fondos, vuelvan a traer dinero en entornos sostenibles, en industria sostenible. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues lo que hace el gobierno español es estructurar estos 4 ejes en una cosa que se llaman componentes. Es decir, son grandes líneas tractoras en torno a las cuales se va a repartir el dinero. Y debajo de estas líneas tractoras pues hay 30 grandes proyectos en torno a los cuales se va a repartir el dinero. Cuando digo el gobierno, es cierto que fue una redacción del gobierno en la que EY estuvo muy involucrada, ¿vale? El gobierno lanzó una RFP y nosotros redactamos todo ese plan. En este caso yo fui responsable de todo el tema de sostenibilidad y todo el tema de los impactos referidos a los proyectos. Y entonces ahora estamos en el mes de septiembre, ¿qué va a pasar? Yo soy una empresa canaria, quiero conseguir el dinero, ¿qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es que uno tiene que identificar, en base a su impronta productiva, a su línea de actuación, oye, ¿cuáles son las áreas en las que yo potencialmente podría mejorar o van a ser realmente diferenciales en mi sector? Bien, porque el cliente final me lo esté pidiendo, bien,
porque es un requerimiento diferencial que me puede hacer más competitivo en el sector. Entonces, cuando uno identifica esas áreas, lo que hace es integrarla dentro de un plan estratégico, ¿no? De proyectos especiales. Y cuando las tiene identificadas, en base al CAPEX que va a invertir, va al plan Next Generation, que se llama, e intenta identificar las líneas en las que potencialmente puede recibir subvenciones, ¿vale? Estamos hablando, como os he dicho, de 70.000 millones de euros que nunca habíamos visto en España, que además tienen que estar comprometidos en los próximos 3 años, antes de diciembre del 23. Entonces, si bajamos al gobierno, vamos, a la comunidad autónoma canaria, ¿qué es lo que pasa? ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa con vuestras empresas? El procedimiento es, hay una cantidad de dinero ya incorporada en los presupuestos generales de este año y luego cada una de estas componentes se va aprobando en el Consejo de Ministros para que en la reunión de los presidentes de las comunidades autónomas, oye, se decide que hay 3.000 millones para movilidad. Vale, ahora estos 3.000 millones que vamos a gastar este año, ¿cómo lo reparten las comunidades autónomas? Pues en las reuniones de presidentes autonómicos se define la cantidad que va a ir repartiéndose a cada comunidad autónoma. Y luego cada comunidad autónoma es responsable de hacer publicaciones específicas para las componentes y adjudicaciones. Entonces, en el caso de Canarias, ¿qué tenemos ya aprobado? Pues tenemos aprobado más de 121 millones en temas de transición energética, de los que todavía no hay convocatorias específicas en firme, pero ya están lanzados y aprobados en la reunión de presidente. Y además está aprobado los 3 grandes grupos, ¿no? Que son ciclo del agua, economía circular y biodiversidad, ¿vale? ¿Cuáles son las líneas en las que una industria puede tener línea directa para subvención? El plan de transformación de edificios, todo lo que tenga que ver con envolventes y eficiencia energética. Está directamente subvencionado y hay líneas específicas, algunas pendientes de publicar, pero el dinero ya está en la comunidad autónoma. Tenemos un tema de saneamiento de aguas, que tiene que ver fundamentalmente con municipios, pero que puede tener relación directa. Aquí es cierto que son municipios pequeños y hay en torno a los 11 millones de euros. Tendidos eléctricos, fundamentalmente para municipios pequeños, que había una cantidad de dinero que seguramente, Esther, esto lo comentábamos antes, va a ser redirigida un poco a La Palma para que sean estructurados después de la fatalidad, ¿no? Pero además tenemos gran cantidad de dinero para temas de autoconsumo, para todas las instalaciones de autoconsumo de la industria. Hay casi 6,9 millones, me parece, que es para la industria en general, y me parece que es en el entorno de los 2,9 millones, que es para la industria agropecuaria. Es decir, las líneas existen, lo que es muy importante es, oye, hay líneas que son muy parecidas a las que previamente publicó el IDAE otros años y ahora vienen con mayores intensidades, pero tenemos que tener un storytelling como empresa en cuanto a nuestra estrategia de sostenibilidad, es decir, cuán diferencial puede ser para mí y qué es lo que voy a plantear en las convocatorias. Y una vez que he estructurado esto, lo que tengo que ir viendo son las distintas líneas que van saliendo. La idea de contaroslo así con cara de descubierto sin grandes slides era porque le pasé ayer a Esther las slides para que tengáis la documentación en firme y no tengáis que estar tomando notas y podéis contactarme para cualquier duda y cualquier aspecto. O sea, a mí me gusta remarcar que la sostenibilidad, más allá de las grandes definiciones y demás, sobre todo cuando trabajas en una empresa, es gestionar el presente sin comprometer el futuro. Entonces, lo primero es tener presente. Y estas ayudas lo que vienen es a permitirnos tener presente. Es decir, a estructurar en las áreas estratégicas que podamos tener un presente real para poder pensar en esas emisiones. Es decir, cómo gestionamos el presente de hoy para que no comprometamos el futuro en cuanto a emisiones, en cuanto a la E, en cuanto a la S. Es decir, en cuanto a la gente que trabaja con nosotros. También hay líneas de formación específicas para ayudar a las empresas, que evidentemente no tienen que ver con las emisiones de CO2, pero tienen que ver con la sostenibilidad. Y en cuanto a la G, ¿no? A cómo vamos a dirigir las empresas del futuro. Yo me había comprometido con Esther en hacer 10 minutos, son 9:45, según. Me paro aquí, os van a compartir las slides. Es una oportunidad que no podemos desaprovechar y el dinero solo depende de que el sector privado tenga proyectos específicos. Inés, muchísimas gracias. Ha sido súper rápida. Nos has dado muchísima información. Es cierto que habíamos hablado. Ahora es un momento maravilloso para intentar
obtener subvenciones, pero primero hay que hacer lo que tú dices, tengo que saber a dónde quiero ir para hacer las cosas correctamente, no vale me pongo a pensar pido una subvención que luego pueda comprometer mi futuro, ¿no? Hay mucho que hacer y yo creo que pensando un poquito se puede aprovechar todo ese dinero que está, porque sería una pena que existiendo el dinero nos quedáramos sin que se asignara porque no hay proyectos correctos para ello, ¿no? Por no retrasarnos más, que vamos con bastante mal de tiempo, voy a dar paso a Eduardo Ripollés. Él es director de Desarrollo de Negocio Institucional de Mapfre Asset Management, cuenta con 25 años de experiencia en el sector financiero, inició su carrera profesional en AB Asesores y ha trabajado en entidades como Banco Madrid o VI Banca Internacional. Los últimos 5 años antes de su incorporación a Mapfre, en 2019, donde fue director de Desarrollo de Negocio en TREA AM. Es licenciado en Ciencias Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, internacional MBA en el IE Business School, miembro del EFPA desde el 2003 y CESGA desde este año 2021. Pues todo tuyo, Eduardo, muchas gracias. Muchas gracias, Esther. Un placer estar aquí con todos y poder llevar desde el lado de la inversión un poco todo el planteamiento, todo el desarrollo que ha comentado antes Inés, llevarlo un poco al sentido práctico desde el punto de vista de vehículos de inversión. Lo primero de todo, daros un abrazo muy fuerte a todos los canarios y en especial a los palmeros, porque la verdad es que lo del volcán, visto aquí desde la península, es una barbaridad lo que estamos viviendo. Y todos los días no te dejas de llevar sorpresas. Hoy estaba viendo el vídeo de cómo llegaba la colada al mar y mucho ánimo porque desde luego es una situación descontrolada y absolutamente desconocida. Así que bueno, ahí estamos para todo lo que podáis necesitar. Bueno, desde el lado de Mapfre podemos, y además me ha venido muy bien la explicación de Inés, porque podemos plantearos, puedo hacer esta presentación sobre todo también muy directa, cómo lo ha planteado Mapfre y cómo lo hacemos desde la gestora de fondos, es decir, las dos variables, es decir, el fondo, la empresa como tal, entidad del IBEX, gran compañía de seguros a nivel internacional, cómo está aplicando los criterios de sostenibilidad, y por el lado de la gestora, cómo tenemos un mandato y una obligación para filtrar esa información y poder hacerlo adecuadamente y evitar falsedades. Luego sería un poco crítico con esta situación actual de los mercados y cómo se habla todo el mundo de sostenibilidad y de criterios sostenibles y hay que separar claramente el grano de la paja, porque si no nos vamos a volver todos locos. Os voy a compartir una presentación, pero voy a ir muy rápido por ella, porque lo que quiero es que la estáis viendo, ¿verdad? Sí, vamos a ver. Vamos a ver, aquí está. Voy a ir rápido porque lo que quiero es que veamos una serie de conceptos que entre lo que ha dicho Vicente y lo que luego ha continuado diciendo Inés, pues creo que complementan la presentación. Bueno, estos objetivos de desarrollo sostenible los conocéis perfectamente, son los objetivos de Naciones Unidas, son objetivos globales, es la Agenda 2030 y bueno, pues es un poco la guía, la hoja de ruta para que todas las compañías y todas las instituciones nos adecuemos un poco a esos objetivos que son un acuerdo global, ¿no? Nosotros desde el punto de vista de Mapfre hemos hecho un trabajo y es la huella ecosocial de Mapfre, aquí la tenemos, es decir, Mapfre desde el primer día se ha puesto manos a la obra y ha decidido ver dentro de esos 17 objetivos de desarrollo sostenible dónde tenemos fortaleza. No os olvidéis que somos una compañía de seguros, es decir, tiene las limitaciones que tiene y evidentemente intentar englobar las 17 objetivos no tiene ningún sentido, porque es que no estamos en todos los sectores ni nos afectan de igual manera. Entonces, realmente, evidentemente en temas medioambientales sí que nos afecta y porque tenemos una compañía de reseguros y para todo el tema de catástrofes geográficas, pues como estamos viviendo ahora mismo, pues nos afecta de una forma directa la cuenta de resultados. Pero ¿en dónde está nuestra mano? ¿Dónde podemos nosotros aportar nuestro granito de arena para intentar desarrollarlo? Pues esta es un poco la telaraña que hemos desarrollado conjuntamente con la Universidad de Siena para ver un poco desde el punto de vista académico dónde estamos y cómo los estamos implementando. Y es lo que presentamos a nuestros accionistas en las juntas, por el tema de buen gobierno, además, criterios sostenibles y comunicación, engagement, compromiso desde el punto de vista de buen gobierno. Bueno, pues aquí veis claramente que estamos enfocados en aquellas áreas donde Mapfre sí puede tener un punto fuerte, la salud y bienestar, la educación de calidad, igualdad de género, trabajo decente, industria, innovación e infraestructura, cuidado de las comunidades sostenibles y la acción por el clima, como decía anteriormente. Entonces, desde esta base, que es genérica, y es el análisis global de Mapfre como compañía de seguros y como institución multinacional, pues lo tenemos que llevar a la práctica desde el punto de vista de lo que son los vehículos de inversión. Aquí es donde quiero empezar a ser crítico. Yo os voy a pedir, por favor, que intentéis en todo momento, y no es fácil, y gracias a instituciones como esta, pues podemos intentar hacerlo, el darnos cuenta de que
en este momento, y hemos vivido muchos años de experiencia en distintos booms, en distintas tendencias, está yendo el negocio por delante de la regulación de los mercados financieros. Es decir, es un peligro, porque estamos en un momento determinado. La regulación está adaptándose a lo que el mercado está contando y nos están poniendo las cortapisas y nos están poniendo las limitaciones en función de lo que es nuestro enfoque comercial y lo que estamos desarrollando. Hay mucho interés por desarrollar la inversión socialmente responsable, la inversión sostenible, la inversión verde, la medición de impacto, pero es que lo estamos llevando al cliente final y el cliente final tiene que ser consciente de que no todo vale. Antes decía Inés lo de BlackRock. Lo de BlackRock es una maravilla porque al final la mayor gestora del mundo pues, se ha puesto muy en serio en cuanto a que obligar a las empresas en las que invierte a que sigan criterios sostenibles. Lo que pasó con Deutsche Bank hace 3 meses pues, también está mal interpretado porque yo no estoy de acuerdo en que haya hecho un greenwashing, pero a la gente lo que le están explicando es que realmente se han seguido una serie de criterios, una serie de condicionantes que han mal interpretado o han mal utilizado una información, pero es que es parte del guión, es que estamos todo el día hablando de esto. Entonces, cuando se habla todo el día de esto, se cuela mucha fake news y mucho tema conflictivo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ser prudente, saber separar el grano de la paja y, sobre todo, intentar crear tu propia historia. Es decir, intentar que todos hagamos lo mismo no tiene ningún sentido. Lo que tenemos que hacer es crear metodologías propias, desarrollar sistemas de evaluación y de clasificación de empresas propias para entre todos enriquecer el universo. Es decir, está muy bien lo que hacemos nosotros, lo que hace BlackRock, lo que hace Deutsche Bank, lo que hace Robeco, lo que hace Nordea, fenomenal. Si es que todo es buenísimo. Cuanto más haya, más masa crítica, más, ¿cómo podría decir?, más literatura tengamos, más desarrollaremos esto y más estarán desarrolladas la normativa y la reglamentación que nos tiene que exigir hacer las cosas de una forma determinada. Entonces, una de las cosas que es muy importante dentro de este tema es el tema de seleccionar, es decir, la propia metodología. Nosotros tenemos una metodología propia y esa metodología simplemente está desarrollada por una gestora francesa, en la cual nosotros no teníamos experiencia desde el punto de vista de fondos de inversión en poder desarrollar inversiones sostenibles y hemos llegado a un acuerdo con ella, que se llama la Financière Responsable, que nos da 12 años de experiencia en el mercado francés para desarrollar una metodología. Nos gustará más o menos, pero es la nuestra. Es nuestra forma de seleccionar a las empresas para llegar a la huella ecosocial que estáis viendo en la presentación. ¿De qué viene esto? De un cuestionario. Un cuestionario, nosotros les hacemos preguntas a las empresas. Preguntamos mucho, que eso ayuda precisamente a lo del buen gobierno corporativo, a la interactuación, al engagement, y les preguntamos las 150, 160 preguntas críticas para saber realmente cuál es su enfoque, si tenemos que excluirlas, no tenemos que excluirlas, si están desarrollando una letra más que otra, es decir, la E o la A, la ambiental, la S o la G, o si están desarrollando las 3. Entonces, en función de eso, nosotros decidiremos si las empresas son buenas, son líderes, son prometedoras, es decir, filtrar la información. ¿Con quién lo hacemos? Con los directores financieros, con los directores de estrategia, con los directores de recursos humanos, y en función de esa coctelera decidimos hacer el universo de inversión. Esto es fundamental en las compañías, es decir, en el universo actual. Y esto es un tema que, por eso decía que cuanto más metodología, más universo y más conciencia haya por parte de las empresas, de los gestores y las instituciones, mejor para todos. Nosotros tenemos ahora mismo un universo de inversión, en este caso en el Fondo del Capital Responsable, que es un fondo mixto, un universo inicialmente de 600 compañías. Cuando aplicamos los filtros, nos quedamos con un 26% de la cartera. Es decir, por el camino se van cayendo muchas empresas que para nosotros no están preparadas para estar en un fondo de inversión sostenible. ¿Por qué? Porque puede ser malo para ellas y puede ser malo para nosotros. Y entonces podemos tener el problema de no poder justificar al mercado el por qué los criterios que estamos siguiendo son los adecuados. Para eso existen los certificadores internacionales. Y en ese aspecto, ahí estáis viendo un sello abajo, que es el Label ISR, que es un sello, que es un mundo ahí con una hoja verde. Es un sello que valida a nivel internacional, porque lo da el Ministerio de Finanzas francés, que tu metodología, tu forma de hacer las cosas, tu política de voto, tu política de compromiso, tu código de transparencia, desde el punto de vista de gestora, es el apropiado. ¿Qué hace eso? Validarte para decir si estás en un primer nivel. Es decir, necesitas certificaciones internacionales, no porque en España no, nos encantaría tener españolas, pero acabamos de llegar al mundo de la sostenibilidad. Tenemos que tirar de los que tienen reputación en el mercado internacional, como son los belgas, como son los holandeses, los alemanes y los franceses. Nosotros nos fuimos al Label y el Label verifica que efectivamente tu metodología es la apropiada para poder presentársela a inversores. Tan sencillo como eso. Es decir, ellos entran al detalle de todo lo que hacemos, de cómo intentamos medir el impacto, que ahora entraremos a valorar eso, de cómo interactuamos con las empresas, cuándo sacamos una empresa de cartera o cuándo la metemos, cómo lo hacemos desde el punto de vista de deuda o de renta fija. Es decir, un examen constante, que de hecho lo hemos pasado hace una semana, la verificación y la revisión anual de nuestro sello, porque este sello se le da solamente a fondos, no a la gestora, es decir, Mapfre Asset Management no tiene el label, lo tienen 2 fondos nuestros y se puede perder.
Si tú al año siguiente no lo has hecho bien, puedes perder perfectamente. Sí, por tanto, nos exige un continuo aprendizaje y una continua evolución de nuestra metodología. ¿Qué es lo que también te demuestra el mercado? El mercado tiene que hacer una cosa, es educar. Educar al inversor final. No teníamos ni idea de inversión sostenible, las cosas como son, y desde el punto de vista de inversor final, menos. Entonces, nosotros lo que hacemos es intentar todos los meses darle una serie de pinceladas desde el punto de vista de formación a los inversores. ¿En qué? En darle datos de realmente quiénes son los emisores privados y las acciones en este tipo de temas. ¿Cuáles son las emisiones de CO2 de nuestra cartera con respecto al Eurostoxx 650? ¿Qué puntuación le damos a los distintos emisores públicos? Y alguna explicación determinada de alguno de los componentes, como puede ser en este caso las toneladas de agua, el consumo de toneladas de agua a lo largo del año. Es decir, es educar, a la vez que invertimos y a la vez que damos rentabilidad, es educar a los inversores, tanto institucionales como particulares. Es decir, todos estamos por educar. Esto es una curva de aprendizaje y esto es un libro que estamos escribiendo entre todos. Por el tema que decíamos de que esto ha sido una novedad y como hay dinero por el medio, mucho dinero que invertir y hay una necesidad, el dinero llama dinero. Entonces, al final, se está invirtiendo mucho dinero en inversiones sostenibles porque los propios grandes fondos, las manos fuertes del mercado, están invirtiendo en ello. Y luego tienes la forma de verificar si realmente lo haces bien o no, que es, bueno, yo tengo mi metodología y yo tengo mi forma de hacer las cosas, le gustará o no al inversor, pero voy a validar con agencias externas si realmente lo que hago cumple los criterios para el análisis desde el punto de vista analítico, cuantitativo y cualitativo. Bueno, pues ahí vemos, vamos a Morningstar y vemos que efectivamente este fondo, en función de lo que estamos haciendo, cumple con sus criterios de sostenibilidad. MSCI, lo mismo. Tienes muchísimas agencias. ¿Qué sería lo ideal? Una unificación de criterios. Porque cada uno tiene sus criterios. Entonces nos vamos a volver locos entre si sigues el criterio de RobecoSAM, el de Sustainalytics, o el de Morningstar, o el de MSCI, o el de S&P, o el de Thomson Reuters. Y es que hay que unificar los criterios porque todavía estamos en esta dispersión de información que la tenemos que consolidar. Me voy a ir a otro caso y ya voy avanzando rápidamente, que es un fondo que ya es una segunda versión y es por ver casuísticas, no por vender el fondo, que no tengo ninguna intención de venderlo. Simplemente es el inclusión responsable. Este es un fondo enfocado en la S, de social, donde hasta la pandemia no se hablaba de ello. No se hablaba de ello, se hablaba de todo el tema medioambiental. Lógico, porque hay muchos problemas medioambientales en el mundo. Y todo el cambio climático, todo lo que está pasando. Pero con la pandemia se empezó a hablar del tema social, de la inclusión, de la salud y bienestar, de la igualdad de oportunidades. Bueno, pues nosotros sí que teníamos un punto fuerte en esto desde el punto de vista de MAPFRE, porque el tema social desde la fundación MAPFRE y desde el entorno y la constitución de MAPFRE siempre se ha hablado de temas sociales como punto fuerte y decidimos hacer un fondo. Entonces, para eso vuelves a lo mismo. Tienes que buscar las variables donde realmente puedas hacer filtrar la información. Y estas son las temáticas que nosotros utilizamos con 40 variables para poder seleccionar aquellas empresas que consideramos que, en este caso concreto de este fondo, hacen una inclusión de las personas con discapacidad tanto física o psíquica en el mercado laboral. Este es nuestro fondo. Nuestro fondo lo que busca es aquellas empresas que integran a gente con discapacidades en un entorno laboral. Por lo tanto, aquí os podéis imaginar que si en el otro universo era reducido, en este todavía más. ¿Pero qué está sirviendo en función de lo que ha dicho Inés? A que las empresas nos digan, dime lo que tengo que hacer para poder estar dentro de tu cartera invertible. Dime qué tengo que hacer internamente desde el punto de vista de recursos humanos o desarrollo de negocio estratégico para que el año que viene yo sea una empresa invertible por ti. Por lo tanto, de esta forma lo que estamos es intentando ayudar a las empresas a que mejoren sus procesos internos. Y esta es la metodología. Y al final acabas viendo un poco y comparando distintas compañías, la metodología en función de dónde son fuertes en distintos proyectos. Es decir, vas buscando esa selección o esa precisión realmente en el punto fuerte de la compañía para saber realmente si tiene sentido o no tenerlo en una cartera de inversión. Volvemos un poco a los mismos indicadores y lo que sí que quería llevaros con este fondo, además de lo que comentaba antes de la verificación por parte de terceros, es a este punto. Medición de impacto. Fundamental dentro de la gestión de activos. La medición de impacto es, como diría, es el fin de todo. Es decir, al final es el impacto que puedas generar en los ODS o el impacto que puedas generar en una comunidad o el impacto que puedas generar localmente, parcialmente en una industria o en donde sea. Medirlo es complicado porque la liquidez diaria de los fondos de inversión, de los fondos líquidos, hace que sea difícil medir porque hay un compromiso de inversión constante. En los fondos ilíquidos, en el private equity, en el private debt, en los bonos, en los que invierten en bonos a largo plazo, es más fácil porque no tienes una obligación de dar una información o un precio determinado todos los días, sino que vas midiendo el impacto financiero con el impacto sostenible de una forma continua en el tiempo. En los fondos líquidos es más complicado, pero se puede hacer. Esto que lo hemos hecho con la Universidad de Siena
Y lo que hemos hecho es coger los distintos sectores en los que está invertido el fondo y ver cómo cumplían con los ODS de Naciones Unidas. Realmente si cumplían, ¿no? Este mapeo al final se resume en esto. Es los 17 objetivos de Naciones Unidas, cómo los tenemos realmente metidos dentro del fondo. Y al final te das cuenta que en la inclusión responsable pues sale la ecuación y sale la fórmula. Y la fórmula sale que estamos fuertes muy por encima del mercado en educación de calidad, en igualdad de género, en trabajo decente, en industria, innovación e infraestructura y en cuidado y comunidad sostenible. Es decir, el propósito final de este fondo es generar impacto en los ODS, o sea, poder vincular la cartera a los objetivos de Naciones Unidas para demostrar que se está generando la forma de trabajar y poco más. ¿Qué pasa? Que nos han obligado a regularnos y ya son 2 pinceladas ya para concluir. Los fondos los hemos tenido que separar. Los hemos tenido que separar en función de la normativa europea que se ha creado y que se ha creado hace poco y que nos han obligado hace poco a separarnos para saber si eras artículo 6, que eres un fondo que incluye los criterios ASG, pero no los promueves. Artículo 8, estos 2 fondos que os he comentado son artículo 8, que promuevan criterios ESG dentro de su cartera, es decir, que no vas buscando solamente la rentabilidad financiera, sino también la rentabilidad sostenible. Y luego artículo 9, que es que además mides el impacto desde un punto de vista específico, concreto, de unas toneladas de CO2, emisiones de CO2, perdón, consumo de agua, generación de becas universitarias en un entorno laboral concreto con una comunidad determinada. Eso es medición de impacto. Entonces, ahí es más complicado y no hay tanta facilidad para encontrar fondos y se están desarrollando. No en el mundo de los fondos líquidos, sí en el mundo de los fondos ilíquidos, como decía anteriormente. Y al final, también que nos obligan a que nos formemos. O sea, cuando hablábamos antes de que si lo que tenía el título CESGA, es que nos hemos obligado en Mapfre Asset Management a poder hablar de esto con propiedad, estar formados. Entonces nos hemos formado, hemos hecho un curso, hemos hecho un examen, sabiendo que este examen no es estático, es dinámico y que a lo largo del tiempo nos vamos a seguir teniendo una evolución, una formación continua. Pero todos tenemos que formarnos, porque todos tenemos que ser capaces de poder hablar con propiedad, con la responsabilidad final de llegar al inversor final que invierte sus ahorros en estos productos, en productos que de verdad sean de calidad y que demuestren que son sostenibles, rentables y sostenibles a largo plazo. Ese es todo. Es decir, a partir de ese momento, tanto las entidades como los fondos como los gestores tenemos que estar todos alineados, unificar criterios y seguir adelante. Y ya para concluir os digo, esto no es una moda. Esto ha venido para quedarse, porque además se ha demostrado que estos fondos son igual o más rentables que los fondos tradicionales de toda la vida y además cumplen un propósito social. Por lo tanto, es una combinación fantástica para todo el mundo. Todo el mundo está encantado de poder ver que su dinero renta y además aporta algo al mundo. Y por mi lado, Esther, nada más. Si hubiese alguna pregunta, encantado. Muchísimas gracias, Eduardo. Ya nos has dejado claro, ya lo veníamos viendo desde la presentación de Vicente, que no es fácil lo que estamos haciendo con el tema de la sostenibilidad en general, con las tres letras. Entonces, yo creo que tú lo has dejado claro por la dificultad de tener los fondos y además que estén certificados. Y importante que resaltaba también, Vicente, que tú también lo has dicho, es el impacto que tiene todo esto, ¿no? Lo importante es el impacto, que es lo que busca también la normativa, tanto europea como la nuestra, ¿no? Si alguien tiene alguna pregunta, es el momento para que ya el tiempo. Así que si alguien quiere hacer alguna pregunta, es el momento. Y si no, que no veo ninguna, yo creo que como nos vamos de hora, Javier, te dejo el testigo, nos despides. Damos las gracias a todos los que están, a Ateneri, que no me puedo olvidar de Ateneri, que sin Ateneri esto nunca es posible. Y bueno, pues Javier, te tocó, despídenos, gracias a todos por mi parte y bueno, pues todo tuyo. Venga, Esther, oye, pues nada, estamos efectivamente muy fuera de tiempo, 1 minuto y medio simplemente. Primero, para daros las gracias por haber estado ahí. La verdad es que ha sido una sesión extraordinariamente interesante desde varios puntos de vista además. El mundo de la sostenibilidad es un mundo muy amplio, el ámbito financiero que lo va a acompañar para todos es fundamental, los que estamos en el instituto, los que estamos ligados al ámbito financiero, el instituto y la Fundación de Estudios Financieros.
y por lo tanto yo creo que la sesión ha sido especialmente interesante para todos, desde el punto de vista que nos estableció Vicente, desde el punto de vista de Inés o desde el punto de vista de Eduardo. Muchísimas gracias a los tres y, como digo, y en especial a todos. Nada, simplemente, aparte de, obviamente, no quiero dejar de terminar sin unirme al apoyo y mandar un abrazo muy, muy fuerte a todos los canarios, especialmente al mundo de La Palma, en estos momentos tan críticos y tan difíciles para sus vidas, ¿no? Animaros a seguir en contacto con el Instituto. El Instituto está muy volcado con todo el ámbito de la sostenibilidad. Sabéis que a través de la Federación Europea estamos formando precisamente lo que comentaba Eduardo en el título CESGA. Dentro del instituto, de hecho, estamos tratando de crear un capítulo especial para profesionales CESGA, es decir, todos aquellos que digamos, que tienen una certificación en el ámbito medioambiental, de social y de gobierno corporativo, pues tengamos un foro donde trabajar juntos. Yo os animo a todos los que seáis CESGA o que estéis planteando el haceroslo, que luego dentro del instituto podremos seguirlo de forma muy interesante con muchas iniciativas dentro de este capítulo. Iniciativa que ya hemos empezado con el Foro Permanente de Finanzas Sostenibles. Esto lo podéis ver en nuestra web, es uno de los 4 bloques que tenemos enfrente de la web, está resaltado en verde, en este caso, en vez de en el azul corporativo, y es muy interesante. A partir de este foro, lo que vamos a crear es una comunidad de conocimiento, de desarrollo en el ámbito de las finanzas sostenibles. Está ya el estudio que mencionaba Vicente, efectivamente, que hicimos con Acciona y con AEB, y lo que vamos es a complementarlo con nuevos papers, con nuevas iniciativas de webinars, traer expertos a nivel europeo, y por lo tanto os animo, esto está hecho para vosotros, para los miembros del instituto, y por lo tanto a partir de aquí vais a tener un buen foro, un buen hub, por decirlo en términos aeroportuarios, un buen hub digamos, de material en torno a las finanzas sostenibles. Y nada más, es decir, vamos a seguir muy encima de estos temas, vamos a seguir con más desarrollos. Yo creo que esta sesión de Canarias ha sido especialmente atractiva y yo creo que, bueno, aquí estamos para todo lo que queráis. Muchísimas gracias a todos. Y nada más, Esther, gracias por tu iniciativa, Ate, que siempre estáis detrás y con lo cual sin ella pues sería difícil montar estas cosas y agradecerte mucho tu apoyo. Nada más, buenas tardes, que aquí en Madrid ya tenemos que ir a comer. Pues nada, que aproveche. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Buenas tardes, gracias. Muchas gracias. Hasta luego.